Son las 7:07 de la mañana y a esta hora nos toca conversar con el doctor, nuestro querido doctor Abel Salinas, exministro de Salud, sobre qué está pasando con el sistema de salud. Ayer el ministro fue enfático al decir el sistema no ha colapsado. Y hay que decirlo, no habrá colapsado en todos lados, pero en algunos lugares la cuestión está bastante complicada. Y lo otro es si se están tratando bien a los enfermos de COVID-19 y si se están contando bien el número de fallecidos. Varias preguntas que nos han quedado ayer que merecen el análisis de expertos. Doctor Salinas, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos, Abel. Buenos días, Patricia, Ricardo. Y sí, y tal vez alguna cosa que nos preocupó bastante el día de ayer, que fue información de un sector del periodismo de investigación, fue el número de defunciones, que originó un poco de sorpresa en la mañana al propio ministro de Salud, diciendo que en verdad él tenía comunicación directa y le llamaba la atención que sacaran este tipo de información, y después hubo una conferencia de prensa para analizar este tema de las defunciones, supuestamente, según la información, que están siendo, subregistradas. Así es. Al final, la doctora Mazzetti creo que fue bastante serena, igual que el representante de la OPS, el doctor Mayorga, y sí, reconocieron que hay un subregistro en el caso de las muertes debidas a COVID. Y esto probablemente, Pati, se deba a varias cosas. Uno, es que los sistemas de información, es cierto, son deficientes. Por un lado, el Centro de Control de Enfermedades, el CDC de Perú, recoge información de los hospitales, pero el Sistema Nacional de Defunciones recoge la información directamente de los certificados de defunción, y ahí parece haber una incongruencia que ya a estas alturas debería estar afinada, porque estamos enfrentando un tema, un indicador importante en la evolución de una pandemia. Además, recordemos, doctor Salinas, que al morir por coronavirus hay un protocolo especial que se sigue, que no se aplica en casos de muertes de otras enfermedades. Y de acuerdo con los protocolos que han aplicado las funerarias, hay mucho más casos, ¿no es cierto?, de personas que han sido enterradas como muertos por coronavirus de los que registra el gobierno. Ese era un dato importante que usaba el informe que habíamos leído el día de ayer, de IDL. Es correcto, es correcto. Además, más allá del sistema de información, que ciertamente hay deficiencias, que ya deberían haber sido corregidas, también es cierto que a mí me llamó mucho la atención, a estas alturas de la pandemia, es suficiente, de acuerdo a los protocolos, que el cuadro clínico sea compatible y exista el nexo epidemiológico, es decir, el contacto positivo. Eso es suficiente para decir que es un caso sospechoso, pero ya se da como un fallecido, si se llega a fallecer, por COVID-19. Es decir, entonces, murió... Doctor Salinas, Jorge Abel, Sí. Lo que ocurre Sí. es que según lo que nos ha explicado el ministro y Pilar Mazzetti, la jefa del comando COVID, es que por norma internacional solamente se puede informar y contabilizar como muertos por coronavirus a aquellos a los que se les haya practicado las dos pruebas, ¿no? La prueba rápida y la molecular, porque si no queda como sospechoso, pero no como un caso oficial. Y eso es lo que, pero la diferencia es enorme, ¿no? Porque los oficiales son, digamos, al 24 de marzo eran poco más de 300 a nivel nacional, y solamente en Lima, los oficiales, y solamente en Lima y el Callao, sospechosos de coronavirus, se procesaron más de 1.000 cadáveres. Así es. Sí, en realidad, dependiendo la fase de la pandemia, y ayer el propio director de la OPS, el representante en Perú, lo mencionaba. Es decir, no se puede ser, no en todos los casos vamos a tener pruebas positivas. Primero, porque lamentablemente en el Perú no hemos podido disponer de las pruebas diagnósticas, sino de las pruebas rápidas. Y ya hemos visto casos de personas que han fallecido, inclusive excongresistas, con pruebas rápidas negativas, que en todo caso pues falsea el diagnóstico final, porque si vamos a basarnos en eso, no fue COVID. Lo cual, a estas alturas, basta el cuadro clínico, la evolución y el contacto epidemiológico para dar por cierto que se trata de un COVID-19. Pregunto, doctor Salinas, Sí. No sé si mi pregunta es de una ignorancia supina, pero ¿se le puede hacer una prueba? ¿Puede haber un protocolo post-mortem para determinar si la persona murió por coronavirus o no? Sí puede haber, sin embargo, aquí viene otro tema. El protocolo indica que apenas fallece un paciente sospechoso de COVID, según el protocolo,
es aislado rápidamente, es envuelto en un material de plástico para precisamente evitar mayores contagios. Ujú. Y en consecuencia, y luego es entregado a sus familiares para el proceso correspondiente, ya sea de cremación o de inhumación, pero obviamente ya no se puede descubrir ese cadáver en condiciones normales. De acuerdo. No sé. Ahora, pregunta. Y hay muchos casos, como bien dijo en su oportunidad el ministro, que fallecen en los hospitales, pero habrán otros que fallecen, lamentablemente, y así lo dijo crudamente, en sus casas, o en sus hospedajes, o en la calle. Y entonces ellos pues no tienen sino un reporte de sospecha de COVID y se deben contabilizar como COVID-19. ¿Qué pasaría? Porque lo extraño es que ayer lo que podrían habernos dicho y no escuchábamos fue, nosotros solo podemos contar, según las reglas, a los que efectivamente han muerto por COVID, pero nosotros tenemos un registro aparte de los que sospechamos que han muerto por COVID y no los publicamos porque no forman parte del protocolo, pero aquí está, ¿no es cierto? Y hemos dicho que son 3.000, pero efectivamente tenemos 7.000 registrados de posibles muertos por COVID, pero no escuchamos nada de eso. Escuchamos, ¿no? Bueno, hay algunos que murieron por COVID y otros que sospechamos, pero ahí están y no sabemos y no hemos hecho mayor cosa al respecto. El Estado debería llevar una contabilidad en paralelo. Absolutamente de acuerdo, Pati. En realidad, la transparencia acá tiene que primar. Uh-huh. En realidad, más que ofuscarse, yo vi al ministro muy ofuscado el día de ayer en la conferencia de prensa. Más bien, creo que la doctora Mazzetti se mantenía serena y el director de OPS. Pero en realidad, aquí hay un tema de credibilidad y no podemos manejar la información de esta manera porque caemos en la desconfianza. Así es. Y entonces, si a esto le sumamos el tema de las defunciones, luego la discusión de hace algunos días con las camas hospitalarias, las camas de UCI, y tuvimos toda una gran discusión durante la semana y diferentes posiciones que van mermando la credibilidad de una gestión que tiene que conducir esta amenaza, este flagelo que es la pandemia de COVID-19. Uh-huh. En consecuencia, sí creo me sumo a tu comentario, Pati, la recomendación es tener una información mucho más transparente, porque eso nos acerca más al ciudadano. Claro, si ayer nos hubieran dicho... Jorge Abel, ahora mencionabas tú el tema de la capacidad hospitalaria. El doctor Elmer Huerta, entre otras personas, preguntaba al inicio de esta situación de emergencia cuál era nuestra capacidad hospitalaria. Nunca se dijo, pero aparentemente ya ha llegado a su límite, sobre todo en Lima, el Callao, ciudades del norte, la selva. Felizmente, en la región San Martín, su gobernador nos daba cuenta de una situación todavía manejable, lo mismo en zonas del sur de nuestro país. ¿Qué conocimiento, qué nos puede decir sobre nuestra capacidad hospitalaria y sobre las unidades de cuidados intensivos? Sí, yo creo que las sociedades científicas, y en ese caso la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, tiene información muy, digamos, oportuna. Ellos tienen una red todas las mañanas y cada ciertas horas van avisándose cuántas camas tienen disponibles, porque cuando uno tiene un paciente, necesita hospitalizarlo, necesita UCI, y nos contesta la central de referencia que no hay lugar, uno utiliza sus propios mecanismos para ver quién en la red, en qué lugar, en qué hospital hay una cama disponible o se va a liberar una cama. Esa información es mucho más real y es cierto, estamos en algunas ciudades con serias dificultades, pacientes que han fallecido sin llegar a una unidad de cuidados intensivos en algunas ciudades. Es cierto que no ocurre en todo el Perú, pero ya está ocurriendo en algunos lados. Lima es un caso, el norte ha sido otro. En consecuencia, es cierto, esto es un tema al que nos estamos enfrentando porque no tenemos el número suficiente de camas. Es una realidad. Jorge Abel, te ruego por favor nos esperes un momentito, hacemos una pausa muy breve, tenemos otras preguntas que hacerte, por supuesto, aquí en RPP Confianza por todos los medios. Ya volvemos. Lo bueno.
todo el Perú, la hora aquí en la rotativa del aire de RPP Noticias. Antes de continuar hablando con Jorge Abel Salinas, exministro de Salud, tomamos contacto con Stephanie Pineda a propósito de esta situación crítica frente al grupo aéreo número 8, la avenida Fawcett. Un grupo de personas la llegó a bloquear desesperada, reclamando ser atendida, querían regresar a sus ciudades de origen. Stephanie Pineda está en el lugar. Stephanie, buenos días, adelante. ¿Qué tal, Ricardo? Patricia, buen día, directo en directo. Así es, al menos 100 agentes policiales ya lograron controlar el bloqueo de las dos vías de la avenida Elmer Fawcett. Aquí se encuentran, recordemos, un grupo de personas que están pidiendo desde hace varias semanas regresar hacia Loreto. La policía ha llegado con varios vehículos y se han puesto en una fila un cordón policial donde se encuentran estas personas con sus hijos, impidiéndoles el pase y ya así manejando el flujo del tránsito. Lo que nos ha comentado un padre de familia de 2 niños que ha pernoctado ya desde hace una semana, 2 niños de edad de 2 añitos y de 1 mes de recién nacido, es que ellos tomaron las vías a modo de desesperación porque quieren llamar así la atención de su gobernador de Loreto. Vamos a escucharlo. Sí, habíamos tomado la pista porque queríamos que nos den una solución, pero así no. La policía, en vez de que nos apoyen, como uno ya se quiere salir de aquí, ya no queremos estar aquí tampoco porque no tenemos unos medios de donde vivir. Ahora, hay que también señalar, compañeros, que estas personas están ya más de 2 semanas, en muchos casos hasta 3, lo que nos han indicado, y va creciendo el número de personas que viene llegando hasta el grupo aéreo número 8 en los exteriores aquí en el Callao. Se puede contar, podríamos calcular en realidad que son más de 1000 personas entre mujeres y niños, adultos mayores también y hombres que han instalado una especie de carpas con las sábanas que ellos tienen en medio de la berma central y también en la vereda principal del grupo aéreo número 8. Está tranquilo hasta el momento en la zona, ya está controlado y el tránsito también está fluido. El panorama entonces desde el Callao, directo en directo, RPP Noticias. Gracias, Stephanie. Bueno, felizmente se ha logrado controlar esa situación, insistimos. La autoridad tiene que aparecer y no solamente para decirles que despejen la vía, sino para darles una salida. Se les lleva a un albergue, se les lleva a un campamento, se les regresa a su casa, pero no podemos dejarlos en las calles. Así es, Ricardo, va a empezar a enfriar el clima. No es bueno que las personas estén en la calle más allá del COVID-19. Sí, de momento acompaña, pero no, acá en Lima al menos de momento todavía hay sol, pero luego se va a poner mal, estamos en otoño, ¿no? Así es. ¿Con quién seguimos? Con el doctor Abel Salinas, con el quien estamos conversando sobre las cifras que ha manejado el gobierno versus las que han manejado algunas investigaciones independientes y también el manejo del material médico y la cantidad de camas UCI que se han estado reportando sobre la capacidad, ¿no? Que ya llegó al límite. Ayer, por ejemplo, el ministro de Salud dijo que no podíamos decir que nuestro sistema de salud está colapsado. ¿Qué criterio está utilizando si hay días en que se ha dicho, por ejemplo, que solo quedan 50 camas disponibles a nivel nacional, 16 camas disponibles en Lima? ¿Eso no es estar colapsado? Sí, desde luego, Pati, es cierto que en algunas ciudades el tema se ha desbordado y colapsa el sistema. Y eso, lamentablemente, tiene que ser de reconocimiento, porque la verdad, la transparencia tiene que ponerse sobre la mesa. En realidad, el negar esto, que además no es responsabilidad del ministro, o sea, esto es un tema heredado de mucho tiempo, en donde el sistema no tiene cómo responder. En consecuencia, no queda más que decirlo y buscar alguna otra alternativa. Y permítanme, Pati, solamente un comentario, porque este reporte de lo que ocurría ahora en el Callao es importante respecto a la cuarentena y al impacto con estos desbordes sociales, que son legítimos, no son desacatos, son legítimos porque la gente tiene que volver porque no puede sobrevivir donde está. Entonces, el tema de la cuarentena, y aquí me voy a permitir, con la licencia de ustedes, discrepar con nuestro querido vicedecano, el doctor Ciro Maguiña, que él inclusive ha propuesto hasta hacer 3 días a la semana de cuarentena, días alternos, no entendí mucho, pero eso ya es inviable en este momento. Ya tenemos que buscar otras alternativas que no pueden estar solamente enfrascadas en encerrar a las personas, porque ya estamos viendo lo que está ocurriendo, que genera más riesgos. El que la gente se aglomere y esté ahí en las calles, se aglomeran y hay muchísimo más riesgo inminente de propagación del virus.
Es cierto. Y, por ejemplo, ¿qué debe hacerse en casos con las personas aglomeradas tratando de regresar a sus lugares de origen? Está claro, y esa no es una mala medida del Ministerio de Salud, que no deben movilizarse en estos momentos en que estamos en un pico de la enfermedad, muchas personas de lugar a lugar. Sin embargo, tampoco pueden estar en las calles. Y la respuesta es: no se quieren ir a albergues o no quieren ir a lugares donde se les puede proteger. No debería ser aceptable, doctor Salinas. Sí, pues en realidad yo creo que estamos cayendo en el desborde, en la desesperación de las personas, porque tienen familias en otros lados, no saben si sus familiares están comiendo, si cómo están sobreviviendo. En realidad se crea pues una desesperación, decíamos, el tema de la ansiedad, de la depresión, la gente comienza a incumplir, y entonces tenemos que rápidamente activar mecanismos para poder colocar a las personas en lugares seguros, sea sus casas, o sean hospedajes, o albergues, lo que tengamos disponible, pero que la población tiene que ver que se le está protegiendo y que se le está cuidando. Si por otro lado, más bien activamos medidas de que lo estamos persiguiendo, lo estamos sancionando, entonces se hace un caos mayor. Así es. Pues yo creo que la presencia del Estado en estas circunstancias debería ser un poquito más efectiva, más notoria. Uh-huh. Y más de Sí, convencimiento. por ejemplo, para el ¿no? tema de... Porque tampoco podemos, Jorge Abel, como dices tú, debería el Estado darle alguna respuesta, no lo podemos decir, y usted no se mueve punto, porque la gente va a salir igual desesperada, pero tampoco podemos permitir que un grupo de gente se desplace, por ejemplo, a localidades que están más o menos libres del coronavirus, ¿no? Y quería insistir en esta situación que no solamente la ha planteado el doctor Maguiña, hay quienes insisten en esto de... cierre total sábados y domingos y solamente se sale un día los hombres y un día las mujeres dentro de semana, intercalados. Esto va a ser un caos. Así es. Eso, lamentablemente, las medidas de aislamiento pueden ser efectivas durante algún tiempo, pero además tienen que ir acompañadas de otras medidas. Por ejemplo, el tema, ya lo hemos discutido varias veces, y que lamentablemente no contamos en su momento con hacer las pruebas oportunamente. Y no estoy refiriéndome, y no quiero traer de nuevo la discusión de las pruebas rápidas, que ya recordamos, está clarísimo, que la primera semana nos da muchos falsos negativos. Entonces estamos encerrando a todos, sanos, no sanos, sintomáticos leves, todos, pero sin hacer un seguimiento más estricto de saber si está el virus o no está y hacia dónde se dirige el virus. Entonces lo estamos buscando una semana después, por dónde pasó el virus. Además, entonces eso crea y ayer el ministro Jorge Abel, no sabemos si intencionadamente, imaginamos que no, pero el ministro, para decir que se estaba haciendo el acompañamiento de personas con coronavirus, y señalando que se estaba haciendo ese seguimiento, por ejemplo, en un distrito de Lima, un distrito periférico de Lima, mostró imágenes que eran del sur del país. No sé, en fin. Sí vi en un tuit imágenes de Moquegua y se indicaron que eran de San Juan del Lurigancho. Sí, bueno, espero, yo creo que ahí la información se la pasaron mal al ministro y bueno, lamentablemente la difundió, que yo creo que eso ya no es un rol de un ministro. Yo le recomendaría con todo respeto y cariño a Víctor Zamora, al doctor Zamora, a quien conozco, y él ya no debería estar ya dirigiendo ese tipo de tweets, porque confunden y merman la credibilidad que él tiene que tener. Nadie debería dudar de lo que él dice, y entonces es necesario pues que nos conduzcamos y nuestras afirmaciones, nuestros comentarios sean sumamente reales, pegados a la realidad, sin ocultar. Lo que tenga que decirse hay que decirlo, y hay que decirlo transparentemente, y creo que eso nos va a ayudar a todos, a él y a todos, porque todos estamos sumados en esta lucha contra la pandemia. Muy bien, Jorge Abel, muchísimas gracias por tu opinión, siempre bien informada. Muchísimas gracias y buenos días. Buenos días. Saludos para ustedes, Pati y Ricardo, saludos. 7:28, Patricia.